Los temas de agenda en voz de los expertos. Mesa de análisis en Presencia Universitaria. Bienvenidas y bienvenidos a esta mesa de análisis. Hoy en Presencia Universitaria estaremos abordando un tema que ha generado una amplia discusión aquí en el estado de Querétaro, el proyecto El Batán Agua para Todos, impulsado por Gobierno del Estado y que pretende resolver el suministro de agua en la entidad, pero que también ha despertado serios cuestionamientos sobre diversos sectores. En este sentido, analizaremos esta tarde qué implica realmente este proyecto y sobre todo emitió una invitación a todas las fuerzas políticas del Congreso local y para ello me doy la oportunidad de presentar quienes ahorita nos acompañan en esta mesa de análisis para dialogar justamente de este tema del proyecto El Batán Agua para Todos. Para ello, presentar a la diputada del Partido Movimiento Regeneración Nacional, Andrea Tovar. Bienvenida. Hola, Mes, muchas gracias por el espacio. Y también darle la bienvenida a la diputada Claudia Díaz Gayud del Partido del Trabajo. Mesli, muchas gracias. Un saludo a todo tu auditorio. Y por último, pero también no menos importante, al diputado independiente del Grupo Parlamentario del PAN, Enrique Correa Sado. Muchas gracias. Mesli, muy buenas tardes, un gusto saludarte, un gusto saludar a mis compañeras diputadas y por supuesto a los más importantes, a todo el auditorio de TV UAC. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y les parece si antes de comenzar también brindarle a la audiencia que nos escucha un breve panorama de lo que va este proyecto y que como bien lo he señalado ha generado bastante controversia entre distintos sectores de la sociedad. Señalar que el proyecto El Batán fue presentado por el gobernador Mauricio Curi González y que con el cual se brinda a dar una solución a largo plazo para garantizar el abasto de agua. Entre algunos de los puntos principales tiene que ver la rehabilitación de las plantas de tratamiento, construcción de una nueva planta, pero sobre todo justamente reutilizar las aguas tratadas, ¿no? Aguas residuales tratadas para consumo humano en actividades domésticas y también de uso personal. Esto ha generado muchas reacciones, se ha señalado también, por ejemplo, preocupaciones sobre todo lo que establece la norma oficial mexicana número 127, ¿no? En la cual también se señala que el agua de sistemas de abastecimiento no debe de tener como fuente de abastecimiento el agua residual tratada. Y justo en este contexto empezar, ya que ustedes se encuentran aquí en este espacio con nosotros, preguntarles sobre todo la principal inquietud que hay de la ciudadanía, es decir, si este proyecto El Batán Agua para Todos va a cumplir con los estándares también internacionales, sobre todo lo que establece la OMS en cuanto a agua suficiente, continua, salubre y sobre todo aceptable y físicamente asequible. En caso de que sea así, ¿cómo se lograría? Contamos con la tecnología, con los recursos, justamente para llevar a cabo este proyecto. No sé quién desee iniciar con la pregunta. A mí me gustaría iniciar. Creo que, como bien lo dices, Querétaro, es un estado, ¿no?, que sufre el tema del agua. Tan es así que nuestros arcos, ¿no?, son nuestro gran emblema, que era para traer agua a la ciudad. Y a mí me parece que el proyecto Batán tiene dos temas, ¿no? El primero, que es el tema de salud, y el segundo, que es el tema económico. En el tema de salud, el problema del agua es que como la tomamos, la utilizamos para bañarnos, toca nuestra piel, toca nuestro cabello, toca partes de nuestro cuerpo, tiene que tener ciertos estándares de calidad. Y al menos con la información que en este momento tenemos, no estamos seguros de que se puedan cumplir con esos estándares de calidad. Sabemos que hay plantas tratadoras alrededor del mundo que utilizan o hacen el tratamiento de agua. Sin embargo, ¿qué pasa con estas plantas? Estas plantas son para riego, para uso industrial. No lo usamos los seres humanos porque no sabemos cuáles son las problemáticas que se puedan venir de utilizar un agua que no esté con los más altos estándares de calidad. Ahora, la tecnología, como lo dijo la presidenta, puede ser que exista, yo no soy especialista en la tecnología, sin embargo tampoco se nos ha presentado
cuál es el tipo de tecnología que se va a utilizar, además de la ósmosis inversa. No sabemos qué más se va a utilizar, no sabemos cuáles son estas mediciones que se van a hacer. Y creo que también para la audiencia hay que tener muy en cuenta que hablando de una planta tan grande de tratamiento, es difícil que se puedan mantener los niveles, ¿no? Porque en cualquier momentito, con cualquier cosita, te sales de niveles y volver a regresar a una planta de tratamiento a los niveles es complicado y tarda tiempo, ¿no? ¿Y qué pasa si sucede eso? ¿Qué pasaría? O sea, todavía hay muchas interrogantes que no tenemos resueltas. Y precisamente por eso en Morena hemos solicitado Parlamento Abierto, hemos solicitado que se abra toda esta información, no nada más a los diputados, sino también a las personas. Insisto, yo soy abogada, no soy especialista en el tema, pero lo que sé me genera ciertas dudas, ¿no? Entonces, por eso desde el partido que yo represento, estamos pidiendo que se haga un Parlamento Abierto para poder discutir la iniciativa del Batán y que entonces sí podamos tener argumentos todas y todos de qué es lo que está sucediendo con esta iniciativa. Muchas gracias. Diputada, también ustedes darles la palabra, que nos compartan acerca pues, de esta pregunta. ¿Se va a garantizar o no se va a garantizar? ¿Cómo sería? Adelante, amiga. Gracias. Bueno, pues mira, te comento que nosotros hemos estado analizando todo este proyecto denominado Sistema Batán, en donde tiene 4 componentes muy claros. Uno, la parte técnica, la parte jurídica, la parte financiera y también la parte social. Lo que nosotros hemos revisado, pues al final es un proyecto que nació muerto, porque si bien es un proyecto en el que carece de mucha información técnica, pues como diputados no tenemos tanto la facultad de revisar esto, porque como bien lo comenta mi compañera Andrea, no somos expertos en la materia, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que nos compete a nosotros como diputados del Estado de Querétaro? Pues esta parte de revisar la parte jurídica, de revisar la parte financiera. Hoy vemos un proyecto que va a costar arriba de 41,400 millones de pesos, bajo un esquema de asociación público-privada, con un contrato de 30 años de manera irrevocable. ¿Qué es lo que nosotros vemos desde la parte jurídica y la parte financiera? Pues esta parte en la que vemos cómo le da las facultades, que exceden las facultades de la Comisión Estatal de Aguas, deja a libre disposición los movimientos que pudiera hacer la CEA para la empresa que se vaya a contratar. Me parece que el costo es excesivo porque estos financiamientos que se vienen haciendo para poder estar pagando esto a los 30 años es una manera en lo que las y los queretanos tenemos este desconocimiento si puede garantizar efectivamente esta parte técnica a lo que nos vaya a costar y al costo jurídico que nos vaya a costar. Hoy tenemos un proyecto que ya está a 2 años de pasar el periodo constitucional del Poder Ejecutivo y me parece que también es importante revisarlo, pero no sin antes estar muy al pendiente de la parte social. Hoy yo veo en diferentes plataformas digitales, si hacemos un consenso, la verdad es de que la gente no ve bien este proyecto. Por eso yo digo que nació muerto, porque es un proyecto en el que para la gente no tiene una viabilidad. Que tenemos una crisis hídrica, sin lugar a dudas, es un proyecto que tenemos que buscar otras alternativas, otras propuestas de proyectos hídricos para beneficiar y que para poder prevenir esta parte del sistema hídrico que vivimos aquí en el Estado de Querétaro. Pero como parte de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo tenemos algo muy claro. Vamos a estar al pendiente de la ciudadanía, de informar a la ciudadanía, ya no solamente de informarla, sino de escucharla, de revisar esta parte jurídica, esta parte técnica, pero también financiera. Yo hoy lo que puedo decir es de que el Poder Ejecutivo tiene las facultades de poder tener un proyecto hídrico sin necesidad del Congreso del Estado. O sea, puede hacer una concesión y no necesita pasar por el Congreso. Entonces, pero tendría que renunciar a la garantía de que haya aval por parte del Poder Ejecutivo, porque el que sea aval el Poder Ejecutivo de la CEA a 30 años y que tenga que castigar o que tenga que comprometer los recursos federales del Estado de Querétaro son de las cosas financieras que tenemos que estar muy al pendiente y que como diputados pues es lo que nosotros nos estamos fijando, pero también estamos escuchando a la ciudadanía para poder tomar una decisión de algo que si bien digo que está muerto, estamos abiertos a que haya otro tipo de propuestas. Muchas gracias, diputada. Y por último, diputado Enrique Correa. Pues bueno, agradecerles el espacio. Como lo he dicho, hay que partir de la realidad, hay que partir de la necesidad que la gente tiene de resolver la problemática del agua. Hoy
el 96% de los habitantes de la zona metropolitana de Querétaro cuentan con agua corriente todos los días, pero hay un 4% de ellos que no tienen agua corriente. Y si nos salimos de la zona metropolitana de Querétaro, encontramos con cientos de comunidades y habitantes que no tienen agua, y es por ellos por los que hay que realizar un proyecto estratégico como el sistema El Batán, que nos dé la oportunidad de reusar el agua para que en la zona metropolitana se pueda abastecer a través de esta agua reusada, y el agua del acueducto 2 podamos redistribuirla con justicia a quienes hoy no tienen agua. Este es el primer punto por el cual es indispensable entrarle a la discusión. Segundo, es que hoy los recursos con los que cuenta el Estado no son los recursos suficientes para enfrentar un proyecto de esta naturaleza. El Estado no tiene la capacidad crediticia para alcanzar un proyecto de 11.500 millones de pesos. La Federación no está en posibilidades de aportar recursos para enfrentar este proyecto en este momento. Entonces, pues el gobierno del Estado está planteando un proyecto en donde la iniciativa privada aporte los recursos, el gobierno garantice los pagos y se pueda construir una infraestructura de calidad, pero sobre todo de avanzada, que ya existe en muchos lugares del mundo. A mí me parece sumamente peligroso, pero sobre todo me parece irresponsable el que hoy se cuestione si la calidad del agua que va a salir producto de este proyecto será de la calidad que necesitamos o no. Porque en México contamos con instituciones sólidas, federales, encargadas de realizar los estudios, pero sobre todo de validar que se cumpla con la norma oficial mexicana, como es la Conagua, que depende del gobierno federal, que depende del gobierno de Morena, que ya dio su aval diciendo que ellos van a garantizar la calidad del agua. Y lo dijo en el Congreso, sentado el delegado de la Conagua en el Congreso, y lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en sus mañaneras, y entonces me parece un poco incongruente que hoy hablen de ella como una gran científica, como una presidenta sumamente preparada, pero que cuando da datos no le crean o la cuestionen. A mí me parece muy delicado esta parte, y eso me llega a la última parte en la que yo creo que hay una gran preocupación, que es el que quieren llevar el proyecto del Batán a la arena política. Mira, en el Congreso se convocó a un foro de expertos y los partidos políticos llevaron a sus precandidatos al gobierno del Estado. Y entonces cuando tú haces eso, denotas que lo que quieres es hacer del agua una bandera política. Y tengo claro que en el pasado les rindió frutos llevar a el agua a la arena de los ciudadanos y a la arena de la elección. Y evidentemente al paso del tiempo se han ido cayendo todas las mentiras que durante la campaña utilizaron y que además se aprovecharon de un momento muy peculiar que es la sequía. Por eso es que yo estoy a favor del proyecto del Batán. Por supuesto, creo que al leer el proyecto integral con sus 50 carpetas, te das cuenta que existen candados suficientes y normas técnicas oficiales mexicanas para garantizar que el agua que va a producirse de este reuso será agua en la calidad suficiente para abastecer a los domicilios queretanos. Muchas gracias, diputado. Me parece A que mí me gustaría abonar un poquito a lo que comenta mi compañero Enrique en lo siguiente. Es una falacia decir que es irresponsable hablar de la calidad del agua, porque son dos momentos muy diferentes. Uno es la potabilización del agua, que tenga realmente la calidad, y otra es garantizar la calidad del agua. Entonces, si la tecnología no funciona, pues claro que la Conagua va a decir esta agua no sirve, pero nosotros ya habremos invertido el dinero. Por eso digo que son dos momentos. Claro que el agua, la Conagua lo dijo, se tiene que garantizar, pero es cuando ya está potabilizada. Si no está garantizada, pues no se distribuye, ¿no? Pero y mientras tanto, el dinero, el tiempo, el esfuerzo, ¿qué vamos a hacer? Y creo que ahí también viene una parte importante del contrato de asociación público-privado. No me queda a mí muy claro, y al grupo parlamentario que yo represento, es qué pasa si no se cumple con. Porque nos tendríamos que ir a litigar y nos tendríamos que ir a hacer una serie de cosas, y mientras tanto, ¿qué hacemos a mí ¿no? con este proyecto? Que yo no sé si 6 semanas que ya tiene la información todos los diputados ha sido suficiente para leer las más de 1.500 hojas que
contiene el expediente, porque hoy hacen referencia a datos que están en el expediente. No, pero yo no estoy diciendo que no estén en el expediente. Contrato que está en el expediente, o la propuesta de contrato, porque todavía no es un contrato vigente, señala con mucha claridad que el ganador de la licitación tendrá que cumplir con la calidad del agua que señala la norma oficial mexicana. Y si no, no se le va a pagar. O sea, por eso es la parte en la que yo volteo y digo, ellos están hablando, y me queda claro, pues hoy al televidente, al espectador, pues hoy les hablan de un expediente que ellos no conocen. Y no, pero no se le va a pagar en adelante, porque la inversión inicial ya se va a haber hecho. Tiene toda la razón, y claro que el contrato lo dice. Entonces, pero es en adelante. Ahí está garantizado. Si por ellos los no próximos entregan 28 agua, años. si ellos no entregan agua. ¿Y 2 años pagamos? Si ellos no entregan el agua como es, no se les va a pagar. Y el contrato además también lo establece. Si no cumplen con lo que señala el contrato, toda la inversión se requisa y se queda al gobierno del Estado para que el gobierno del Estado pueda hacerla funcionar. Y además, como ya lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en sus mañaneras, no una, sino en 2 ocasiones, es una tecnología probada, no es nueva, no vamos a experimentar, no estamos buscando algo que no se haya hecho en el mundo, es algo que en muchos países ya se hace, ya se ejecuta, que ya muchas personas consumen agua y toman agua de ahí. Mira, en Querétaro, y con honestidad, si todos hacemos una reflexión, muy pocos tomamos el agua que llega de la CEA o del agua a tu casa. Normalmente la hierves, tienes un filtro, compras garrafón. México es el país que más agua embotellada consume del mundo. Nada más para hablar un poquito de lo entonces a mí me parece que en este sentido hoy el proyecto del Batán es la mecánica más viable, más certera, más segura. Y esto que hoy cuestionan, que hoy dicen, pues lo dicen porque pretenden meterle miedo a la gente, y me parece una gran irresponsabilidad. Diputado, también darle la bienvenida a la diputada Teresita Calzada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ciudadano que nos acompaña. Justamente, ¿les parece si vamos cerrando el tiempo? Lamentablemente es muy corto. Es corto. Nos quedan brevemente 4 minutitos también que nos comparta sus reflexiones, más o menos 30 segunditos para ir cerrando este tema del Batán. ¿Cómo iría el sentido de su voto? En cuanto al grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, nos mantenemos con los puntos que ya hemos analizado y declarado. Punto número 1, el no incremento a las tarifas. La situación de este tema en particular, bueno, es un agua que no puede contar con un término de grado alimenticio, no está aprobado, es complicado, puede haber una contaminación, una alerta a la población en caso de que esta agua no pueda ser utilizada, incluso para cuestiones caseras, industriales o algún otro uso que se le pueda dar, que la población esté enterada. Y el cuarto es no endeudar a Querétaro, esto es muy importante, y nos mantenemos sobre esos puntos, seguir con foros, seguir discutiendo el tema y que la ciudadanía esté enterada y llegar a un consenso ciudadano para que se pueda aprobar en algún momento, o se pueda seguir discutiendo o no aprobar en el Congreso del Estado. Muchas gracias, diputada. Yo diría que justamente para nosotros es muy importante foros, parlamento abierto, seguir escuchando a la ciudadanía y bueno, también tener más información al respecto. Como bien lo decimos, la calidad del agua es lo más importante, lo tenemos que garantizar, y en la parte financiera pues creo que también tenemos que garantizar pues que no haya un endeudamiento hacia nuestro Estado, porque sería por 30 años, ¿no? Entonces hoy las y los legisladores tenemos la gran responsabilidad pues de meditar, de informarnos, de informar, de escuchar sobre este proyecto, el Batán. Muchas gracias, diputada Andrea Tobar. Diputada. Es muy importante lo que comenta mi compañera de Morena, en donde tales de que los contratos no establecen ni verificación ni sanción de que no se cumpla lo que se tiene que establecer dentro del contrato. Es importante también mencionarle a la ciudadanía que si bien hoy no estamos politizando ningún tema, se han hecho foros en donde Acción Nacional decidió suspender un foro en donde, si bien hay funcionarios públicos que también son expertos, al final se presentaron a dar su exposición, porque antes de ser funcionarios públicos son expertos en materia del tema técnico, de la parte de finanzas públicas, de la parte de políticas públicas. Y por otro lado, también es importante que la gente sepa, la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum,
no avala el proyecto del sistema Batán. Dijo que hay una viabilidad y que los diputados tienen que ser los que deliberen si efectivamente es viable. Entonces es un tema en el que ni incluso la misma federación, si hubiera aprobado eso, hubiera dado el dinero. Muchas gracias, diputado. Por último, diputado. Pues primero que nada, manifestarle a todos los que nos escuchan, nos ven, el que el sistema El Batán es una opción muy viable para resolver uno de los retos más importantes que tenemos en nuestro estado, en el país y en el mundo, el reuso del agua. Me parece trascendente que Querétaro sea la punta de lanza para que en nuestro país se construyan proyectos de esta naturaleza que hoy ya funcionan en países como Estados Unidos, Alemania, Holanda, España, Israel, en países como África. En países del continente africano ya sucede, o en el continente asiático también ya funcionan. Yo coincido con la postura de la diputada Teresita. Tiene que ser un proyecto que garantice la calidad del agua y me parece que se garantiza. Tiene que ser un proyecto que además no endeuda al Estado. Este proyecto no endeuda al Estado. Y tercero, tiene que ser un proyecto que resuelva de fondo la problemática y que garantice que nos va a dar agua para llevarla a quien hoy no la tiene. Entonces, por eso es que mi voto es a favor del proyecto El Batán y espero y escucho con mucha alegría la postura de las compañeras del PT y de Morena, donde hacen una crítica a la información que hoy sienten no resuelta. Me parece que hay que resolverla, que hay que entregarla, hay que transparentarla, abrirla y me da gusto saber que los muertos puedan revivir en voz de la diputada Díaz Gayú, y vamos a revivirlo porque creo que es la solución más viable para resolver la problemática del agua. Muchas gracias, diputado. Y pues les agradecemos a quienes nos acompañan esta tarde. Con esto concluimos esta mesa de análisis. Le agradecemos a la diputada Teresita Calzada, de Movimiento Ciudadano. Gracias. Muchas gracias a la diputada Andrea Tobar, de Movimiento Regeneración Nacional. También a la diputada Claudia Díaz Gayú, del Partido del Trabajo. Y por último al diputado Enrique Correa Sada. Nosotros nos despedimos y mañana los esperamos en punto de la 1:30 de la tarde.